Y cerramos hoy el recorrido de Asturias al día en este martes 22 de julio charlando con el coordinador de Podemos Asturias, con Diego Ruiz de la Peña. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Pues encantado, un placer. Para hablar un poco de unos cuantos asuntos que sobre los que entiendo hay opinión de Podemos. Bueno, entiendo y sé que la hay, ¿no? Desde el ámbito de la actualidad nacional a lo más autonómico. Quería precisamente empezar por ese asunto que tiene que ver con la corrupción, lo conocido en relación al caso Koldo, lo que estamos hablando estos días relacionado presuntamente con el exministro Montoro. ¿Qué análisis estáis haciendo de todo esto? Bueno, pues a lo que estamos asistiendo es, en definitiva, a la vuelta en la mayor esencia del bipartidismo y una de sus principales características, que ha sido la corrupción. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular pues llevan años y años sin poder sacudirse de encima los casos de corrupción, y a lo que estamos asistiendo en los últimos meses pues es desde luego muy preocupante. Tenemos por un lado una corrupción un poco como de copa y puro, ¿no?, que no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar, que es la del Partido Socialista, pero lo que nos está sorprendiendo especialmente es lo que estamos viendo con el caso Montoro, ¿no?, porque es especialmente grave. Tampoco sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias. Pero claro, hay que pensar que un ministro de Hacienda que manipule y que fuerce la legislación para beneficiar a empresas, a grandes sectores empresariales, ¿no?, que obtuvieron grandísimos beneficios o que dejaron de pagar impuestos en un momento especialmente delicado para la ciudadanía española, como fue el de la crisis, ¿no?, de los años 2008, 2009, 2010, pues es especialmente doloroso. Hay que tener en cuenta que cuando llega el primer gobierno de Rajoy, se producen los mayores recortes de la historia democrática. Además, así lo anunciaron, ¿no? Hablamos de 10.000 millones de gasto público, recortes en sanidad, recortes en educación, subidas en el IRPF, subidas en el IBI, la congelación de los sueldos de los funcionarios. Y mientras todo esto se hacía y la sociedad española sufría, pues desde el propio gobierno se organizaba un entramado para favorecer a sectores del gas, a empresas energéticas, eléctricas. En fin, es bastante lamentable y creo que es una de las consecuencias del bipartidismo. Y además es que, por desgracia, pasan los años, a veces es muy lento todo este proceso cuando todo esto sale a la luz, pero vamos viendo cómo el Partido Popular realmente tiene un entramado completo de, digamos que por un lado tenía a la Gürtel para financiarse ilegalmente, por otro lado tenía la mal llamada policía patriótica para espiar y montar informes falsos sobre rivales políticos, y ahora tenía este equipo económico, que es como se llamaba el despacho de Montoro, pues para inventarse una legislación a medida de sus intereses, ¿no? Como decía nuestra secretaria general hace poco, el ministro Montoro no era un servidor público, era un comercial. Era un comercial de las empresas, y esto es lamentable, ¿no? Entonces, frente a ese bipartidismo, frente a lo peor del bipartidismo, que es la corrupción, desde luego en Podemos pues seguimos apostando por legislación que endurezca y que imposibilite este tipo de prácticas, y desde luego que reclamamos otra política. Yo sigo pensando que otra política es posible, ¿no? Decía el presidente del gobierno hace poco que la corrupción cero no existe. Sí existe. En Podemos es un partido que lleva ya una década gobernando en diputaciones, en parlamentos autonómicos, en ciudades importantes, en el gobierno de España, con ministerios, con direcciones generales, y no hay ni un solo caso de corrupción. Por lo tanto, la corrupción cero sí existe. Y yo reclamo y reclamamos, creo que es un momento para poner en valor esa limpieza de partidos como el nuestro, ¿no? Bien, veremos a ver cómo evoluciona todo esto y seguro que tenemos ocasión de volver a charlar sobre ello. Vamos a cuestiones ahora ya del ámbito de la comunidad, como es el caso de la financiación singular a Cataluña, que como sabes ha generado dos plenos que se celebraron precisamente ayer en la Junta General del Principado. El resultado final es que se acuerda o se llega a un acuerdo contra el pacto de financiación singular con Cataluña, prácticamente apoyado por todas las fuerzas políticas a excepción de Vox. ¿Qué os parece a vosotros esta financiación singular? Sí, pues yo empezaría, a mí me gusta, ya sabes, Roberto, a veces hacer acotaciones iniciales para ubicar bien los temas, ¿no? A mí me gustaría empezar hablando sobre este tema diciendo que hay que tener un poco de tranquilidad, ¿no? Y no hay que tener mucho miedo. Yo creo que hay un exceso de miedo, hay un exceso de gesticulación,
Creo que lo que ayer vimos en la Junta tiene un poco de eso. Y yo abordaría un debate como este con serenidad y con tranquilidad, porque me da la sensación de que cada vez que hablamos de fiscalidad, de financiación, de Cataluña, y si le añadimos singularidad, pues es como que saltan todas las alarmas, la derecha se echa al monte, la izquierda se pone muy nerviosa, el presidente Barbón se enfrenta a su partido, es todo como muy tremendo, ¿no? Rápidamente presentamos proposiciones no de ley en la Junta por parte de las dos bancadas. Y creo que esto tiene un poco de escenificación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el acuerdo anunciado es muy poco detallado. Entonces es muy difícil hacer un análisis riguroso en estos momentos de cómo afectaría al resto de comunidades esa financiación singular para Cataluña, porque los números no están cerrados y además el Gobierno ha anunciado que va a haber otros acuerdos con otras comunidades que no sabemos cuáles son. Entonces es difícil, nosotros hemos hecho ese ejercicio, pero es un ejercicio casi especulativo y de hipótesis, ¿no? de múltiples posibilidades en función de cómo serían realmente los números del acuerdo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un acuerdo tan poco detallado, pues hay que tener un poco de calma. Yo creo que el debate es interesante, es necesario, es importante y necesario reformar la financiación de las comunidades, pero fíjate si lo que tenemos encima de la mesa es poco detallado y general, que de hecho la proposición no de ley ayer aprobada en la Junta la aprobaron y la votaron todos los partidos. Es decir, una proposición presentada por la izquierda que votó la derecha. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Claro, todos estamos de acuerdo en que no queremos un pacto unilateral que privilegie unas comunidades sobre otras. Todos estamos de acuerdo en que se tiene que tener en cuenta la singularidad de regiones como la de Asturias. Todos estamos de acuerdo en que, y esto sí que me parece relevante, en que hay que garantizar los servicios públicos. Esto sí que me parece importante de la proposición no de ley de ayer y, por cierto, me sorprende gratamente que el Partido Popular la haya apoyado, porque normalmente no ha hecho esto. Históricamente lo que ha hecho el Partido Popular es degradar nuestros servicios públicos. Hablábamos antes de Montoro y es precisamente a lo que se dedicó, a beneficiar a grandes empresas mientras degradaba los servicios públicos, ¿no? Por lo tanto, me parece muy positivo que el Partido Popular y la derecha se hayan sumado a esta proposición no de ley. Quien no se sumó es Vox, pero Vox no cuenta porque siempre está en su realidad paralela, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la situación ahora mismo es, digamos que todavía un poco inexacta, a nosotros nos parece que es importante y que es interesante abrir el debate sobre la financiación de las comunidades autónomas. Nosotros apostamos por una financiación que vaya más hacia el federalismo, hacia una asunción de mayores competencias, hacia una mayor autonomía de los territorios en la gestión de sus tributos, siempre asegurando la solidaridad entre territorios. Y no solo la solidaridad entre territorios, sino también, sobre todo, entre personas, porque al final los territorios no tributan. Esto no se suele decir, pero no tributan los territorios, tributan las personas. Entonces, nosotros creemos que fundamentalmente la solidaridad se tiene que dar entre las personas, es decir, que las rentas más altas tributen más, que pague más quien más tiene y que se reparta entre el conjunto de la población. Por supuesto que hay propuestas que tenemos, como por ejemplo evitar el dumping fiscal que están practicando algunas comunidades autónomas como Madrid. Creemos que el sistema común se puede simplificar. Hay algunos fondos que han quedado obsoletos y en cambio se podría crear un fondo de bienestar y de solidaridad. Creemos que también se pueden aumentar los recursos generales para el sistema de financiación. Y en líneas generales no nos parece que el hecho de que una comunidad pueda recaudar más IVA y que luego lo devuelva de la manera en la que se estipule, pues sea perjudicial para otras comunidades. Un sistema de financiación en sí mismo no es mejor o peor, o no es más progresista o más conservador. Hablamos muchas veces de los privilegios, ¿no? De los supuestos privilegios del cupo vasco, pero por ejemplo en el País Vasco las rentas más altas pagan más, desde luego más que en Madrid, y los servicios públicos son mejores que en Madrid, ¿no? Por lo tanto, todo depende cómo se gaste y cuál sea el objetivo. Para nosotros el objetivo es blindar los servicios públicos, blindar la sanidad, la educación, los servicios sociales, y no creo que eso es algo que tenga que hacernos temer que Asturias pueda salir perjudicada. Lo que puede perjudicar a Asturias son amnistías fiscales o son las reticencias históricas del Partido Socialista a gravar a las rentas más altas, a las eléctricas, a las empresas del gas, etcétera, ¿no? Yo creo que el debate está encima de la mesa, hay que esperar a conocer más números, pero desde luego estamos de acuerdo con que tiene que haber una solidaridad entre territorios y sobre todo entre personas. Peaje del Huerna, estamos más cerca de que se elimine el peaje, que por cierto, en parte se debe al trabajo de Dani Ripa, ¿no? Antiguo militante de Podemos, ¿no? Bueno,
expulsado de Podemos, ¿no? Sí, se debe al trabajo de Podemos, se debe al trabajo de Podemos Asturias, ¿no? Y ahora haré también alguna acotación sobre el personalismo de nuestro ex militante. Nosotros estamos muy satisfechos de la última resolución de la Comisión Europea, que efectivamente dice lo que veníamos diciendo desde hace años, que es que la prórroga de la concesión es ilegal y por lo tanto se debería dejar de pagar ya ese peaje. No solo el peaje del Huerna, también en la autopista AP9, la de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos satisfechos porque es un trabajo que hemos hecho. De hecho, es el único partido que lo defendió y que lo peleó en todas las instituciones. Lo peleó con todos sus militantes, no solo con una persona, con todos los militantes que durante meses estuvieron saliendo a las ciudades de Asturias con mesas informativas, informando sobre esta situación, con los concejales de los concejos limítrofes al peaje, que también lo defendieron, con nuestras diputadas y diputados en la Junta y también con nuestros representantes en Madrid, en el Congreso, ¿no? Y quiero recordar que Sofía Castañón fue la primera diputada asturiana que llevó este tema del peaje al Congreso de los Diputados y, de hecho, fueron las primeras medidas que se obtuvieron. En ese momento se consiguieron rebajas y bonificaciones, ¿no? Esas fueron las primeras medidas tangibles peleadas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y también las compañeras de Galicia, que abrieron esta vía en Europa porque fueron las primeras en denunciar el caso a la Comisión Europea. Después fuimos nosotros, ¿no? Por lo tanto, creo que es un trabajo colectivo de esta organización y, hombre, yo creo que no es muy decente y además es un error arrogarse méritos pretenden ser individuales cuando es un trabajo colectivo, ¿no? Yo creo que es también importante en los medios de comunicación que se entienda que este ha sido un trabajo de una organización política, que en su momento, si alguien firmó esa documentación es sencillamente porque solo lo podía firmar una persona física y bueno, yo creo que es poco decente y poco justo y ético pretender arrogarse ese protagonismo, ¿no? En todo caso, lo que es importante es que ahora mismo hay una resolución de la Comisión Europea y el Gobierno tiene que actuar. Entonces, lo que nosotros le pedimos primero a Adrián Barbón es que lo defienda con claridad y que sea contundente, con la misma contundencia que defiende y que se enfrenta incluso a su propio partido en temas como el lobo o en temas como la financiación de Cataluña, pues también tiene que enfrentarse, si es necesario, a su propio partido, que ha dicho ya que va a recurrir en el tema del peaje de la Huerna. Si hay algo que es ilegal, si los asturianos y asturianas están sufriendo una estafa cada vez que salen de Asturias, lo que hay que hacer es eliminarlo. Y en ese sentido, Podemos va a hacer un paso más, una iniciativa más para darle continuidad al trabajo hecho durante todos estos años y vamos a presentar próximamente una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que haga lo que tiene que hacer, que es que mueva ficha y que declare definitivamente ilegal el peaje del Huerna. Bien, estamos en el verano de 2025, estamos en el ecuador del mandato en la Junta General, en los ayuntamientos. Tenéis representación en varios ayuntamientos en Asturias, en Avilés, en Siero, en Gijón. ¿Cómo estáis valorando la actividad de los concejales, de las concejalas en el ámbito municipal de Asturias? Muy positivamente, teniendo en cuenta que es escasa esa representación que tenemos, la estamos valorando muy positivamente porque el trabajo que se está haciendo es ingente, ¿no? Me gustaría empezar, aunque no es el concejo más importante, por Siero, con nuestra compañera Silvia Tarano, sobre todo por las circunstancias en las que está desarrollando su labor con un alcalde que tiene unas formas que muchas veces no son las deseadas y hay vídeos de los plenos que se pueden ver incluso que se han hecho virales, ¿no? Es difícil a veces tratar con un alcalde que confunde una mayoría absoluta con autoritarismo, ¿no? Entonces nuestra compañera está soportando pues muchas malas formas, muchas formas que a veces rozan el machismo. Y bueno, la verdad es que tiene mucho mérito esa oposición prácticamente en soledad en el Ayuntamiento de Siero, exigiendo transparencia, exigiendo información, denunciando las cafeteras de lujo de 9.000 euros o las comidas institucionales de las que nos informan, ¿no? Pero más allá de la labor institucional, nuestra concejala está haciendo una labor muy importante municipalista, pateándose los pueblos, porque Pola de Siero, el concejo de Siero no es simplemente La Pola y Lugones, hay mucha zona rural y está muy cerca de las asociaciones, de los vecinos, de las demandas de la zona rural con las necesidades que tienen en materia de transporte o de saneamiento. Y bueno, creo que es una labor municipalista muy importante y muy positiva. Yo no me cabe ninguna duda de que en Siero, que además es un ayuntamiento donde hemos mantenido nuestra representación de manera continua desde 2015, vamos a volver a revalidarla y seguramente aumentarla, ¿no? En el caso de Gijón diría lo mismo. Olaya Suárez está haciendo un trabajo ingente, con muchísima actividad municipal, muy
cercana y que tiene mucho que ver con la ciudad, frente a una Carmen Morillón que en nuestra opinión tampoco tiene grandes proyectos de ciudad, pues nuestra concejala está consiguiendo presentando iniciativas y consiguiendo proyectos que tienen que ver con los modelos de ciudad, con los barrios, con las necesidades que hay a nivel de barrio, consiguiendo infraestructuras y equipamientos y además con una visión de ciudad sensible al momento actual, y es, por ejemplo, la problemática de la vivienda. Olaya Suárez fue la primera concejala en Asturias y el primer partido Podemos que planteó la necesidad de declarar zonas tensionadas, ¿no?, en Gijón, que por cierto seguimos esperando por ellas. 2 años después de la legislatura seguimos esperando por la declaración de zonas tensionadas, ¿no? Entonces hay un contacto muy constante con la sociedad civil, con los colectivos y asociaciones, y en este sentido también pues recordar el caso de las 6 de la Suiza, las sindicalistas que acaban de entrar en prisión, con quienes hemos estado siempre al lado, ¿no? Y en ese sentido toda la militancia, el círculo de Podemos y Sion y nuestros representantes y nuestra concejala han estado siempre desde el primer día acompañando a las 6 de la Suiza, y bueno, creo que esa labor cercana al ciudadano es lo que caracteriza nuestra labor en los ayuntamientos, ¿no? Y en el caso de Avilés ha sido una situación un poco diferente porque estábamos en el gobierno, pero también se ha hecho una buena labor defendiendo lo que siempre defendemos, que es una política cercana, el municipalismo, poniendo a las personas en el centro, con actuaciones que sobre todo piden transparencia. Se han hecho iniciativas importantes como la remunicipalización del servicio de limpieza, pero también sabemos de la dificultad de estar en un gobierno de coalición con el PSOE y con Izquierda Unida, ¿no?, donde no siempre Podemos es el socio amable y al final, pues bueno, como sabemos, pues ya no se forma parte del gobierno, pero vamos a seguir haciendo esa labor de solicitud de transparencia, rendición de cuentas y de cercanía con la ciudadanía de Avilés. ¿No hay ningún tipo de relación con el PSOE y con Izquierda Unida en Avilés? Bueno, en estos momentos la relación es oposición-gobierno, o sea que tampoco hay una relación más allá de colaboración en la que pueda surgir en un momento dado, en un pleno, alguna iniciativa con la que se pueda coincidir, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo el trabajo responsable, igual que lo hicimos en el gobierno, pues lo seguiremos haciendo en la oposición. Hay un asunto que nos llegaba el otro día de Siero. Estaba, si no me equivoco, con vuestra concejala, con Silvia Tárano, hablando del Centro de Salud del Berrón y de Lieres, ¿no? Por falta de cobertura médica. Sí, no es la primera vez que estamos en Siero denunciando la falta de recursos de los centros de salud y la atención primaria. Y este es un problema además que, bueno, lógicamente no se circunscribe a Siero, que no se circunscribe tampoco a la zona rural, aunque quizá es donde más se nota, que es generalizado en toda Asturias. Este es un problema que nos preocupa especialmente, que es la situación de atención primaria. Yo vivo en Llanes desde hace años y recuerdo participar en muchas ocasiones en manifestaciones ciudadanas que solicitaban pediatras, porque no había pediatras en la zona del Oriente, ¿no? Entonces, creo que si bien la sanidad asturiana se puede decir que goza de buena salud y que tiene grandes profesionales, su gestión no siempre es la adecuada, y en este caso se ve especialmente en la atención primaria. Hemos estado en los últimos meses semana tras semana acompañando las manifestaciones vecinales en Ventanielles. El centro de salud de Ventanielles es el más importante de Oviedo porque da servicio a 30.000 personas y en este centro de salud pues prácticamente están con la mitad de la plantilla. Vimos también manifestaciones de los sanitarios en el centro de salud de la Puerta de la Villa de Gijón, pidiendo que hubiera plantillas estables. Y hemos visto también, como hace 2 semanas, a principios de este mes, el personal sanitario de Luca, de emergencias, denunciaba la saturación de emergencias, no por el verano, sino por la mala gestión de la atención primaria. Es decir, la atención primaria es la primera escala de acceso al resto de la sanidad, y si no tenemos plantillas estables y no tenemos plantillas completas, no estaremos ofreciendo un buen servicio y no estaremos garantizando una sanidad pública gratuita y de calidad, ¿no? Y por tanto, bueno, esto creo que es un problema estructural que tiene la sanidad asturiana y por eso hemos salido a las calles a reclamarlo, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, podríamos ampliar un poco más en torno al mapa sanitario, que como sabes es una de las iniciativas que se va a poner en marcha en los próximos meses. Tendrá que ser otro día, hoy lo tenemos que dejar pues aquí. Encantado. Diego Ruiz de la Peña, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Y nos vamos, despedimos Asturias al Día en este martes. Disfruten del día, les esperamos mañana. Muchas gracias, saludos.